Está en línea Federico González, porque también queríamos hablar sobre esto que nos llama poderosamente la atención, que tiene que ver la presidencia de Javier Milei, porque no es una presidencia más. Evidentemente, ya la llegada de él fue una cuestión, no sé si decir anormal, pero no habitual. La política cambió el eje prácticamente, la sociedad, a mi entender, le hizo cambiar el eje, que hay muchos que están inmersos en la política todavía no se dan cuenta cómo ha cambiado el eje de la sociedad, y le da la centralidad a una persona sin estructura política, sin tradición política, sin absolutamente nada, y con y con un estilo completamente distinto. Lo que antes era prácticamente imposible de hacer, hoy sí se lo hace. Lo que antes era imposible de ver, hoy sí se lo ve. Resultados, bueno, ahora estamos entrando en una faceta que llama la atención, porque si hay algo que se jactaba el gobierno nacional, no era de sus victorias políticas, era de sus victorias de índoles económicas. Parar de una hiperinflación que ellos mismos avisoraban en diciembre, pero ahora en los últimos días comenzaron con corrida del dólar. En los últimos días se lo vio el presidente de la Nación en un medio de comunicación hablando mal nuevamente sobre un funcionario del Fondo Monetario Internacional, viendo esa visión cosmopolita que él tiene, que no sé hasta dónde nos termina favoreciendo en ciertos aspectos, aspectos de idea de país, que en el fondo también nos preguntamos cuál es la idea del país del presidente. Federico González, encuestador y analista político, director de la consultora Federico González y Asociados. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿qué tal? Muy bien, gracias por el llamado. No, por favor, un gusto poder dialogar con usted. Federico, ¿cómo esta etapa del gobierno, podemos decir que esta es una verdadera crisis económica la que estás entrando a afrontar ahora? Yo no lo expresaría en términos de algo consumado, pero sí de algo potencial. Es decir, hasta ahora el gobierno tuvo éxito en, como usted señaló, parar una inflación, una hiperinflación que estaba en ciernes, y tuvo una serie de logros económicos, macroeconómicos, digamos, y además un anuncio de que iba a haber un efecto rebote de la economía que tendría que haber ocurrido o haber comenzado hace 2 meses. Pero no ocurrió. Entonces, ahí quedan las dudas, porque obviamente dificultades es claro que hay, y bueno, y el gobierno, como todo oficialismo, creo que tiende a minimizar esas dificultades, y además ahí aplica lo de la batalla cultural y expresa que detrás de esas dificultades las causas no son mala praxis del gobierno, sino que son producto de los enemigos de que al país le vaya bien. Uh-huh. A ver, hace 2 semanas está parado el Congreso. Los gobernadores prácticamente ninguno se pone, salvo quizás un poco Kicillof, pero después del resto ninguno se pone a la ofensiva contra el gobierno nacional. ¿El gobierno está quedando sin a quien pegarlo y por eso sale a buscar afuera? No, yo creo que el gobierno tiene un estilo que es pegarle a alguien, y yo no diría que se ha quedado de adversarios políticos internos, para mí lo sigue teniendo. No, me parece que ahora tira para afuera por la razón que está en juego. O sea, el tema del funcionario del FMI que estaría conspirando contra el interés argentino, me parece que es algo que viene como anillo al dedo para la situación actual económica, en donde, bueno, hay alguna cuestión que no se termina de resolver. Y ahora, en esta segunda etapa, ¿qué es la etapa que se debe venir? Porque el Congreso de la Nación tiene que esperar el presupuesto nada más y nada menos que delinea todo lo que tiene que ver para el año venidero. ¿Qué más hay que esperar, en cuanto a materia política? ¿Para dónde hay que mirar de este gobierno nacional? Y yo creo que el tema de la corrida cambiaria
para mí yo no me imagino que esté del todo resuelto. El presidente el otro día, en un reportaje que concedió a un medio, lo daba como algo que ya lo ganaron. Nos quisieron hacer una corrida y perdieron. Y se terminó. Pero yo no sé si se terminó. Entonces me parece que ese es un tema que va a dar algún coletazo. Después me parece que se viene otra cuestión de batalla cultural y económica, que es lo que está vinculado con la regulación, con el Ministerio de Regulación de Sturzenegger, con la ley de hojarasca, que bueno, que por ahora ha aparecido sin demasiados conflictos, pero yo creo que cuando se exprese en toda su magnitud, bueno, como suele ocurrir, eso genera tensiones y ahí por ahí tenemos un revival de lo que fue la ley de base respecto claro. de si alguna ley propuesta por Sturzenegger es aprobada, no es aprobada y demás. La dolarización prácticamente salió bastante del vocabulario de los funcionarios, especialmente los económicos. ¿Sigue siendo ese un objetivo? ¿Se puede decir, mira, esto va a ir en el corto plazo? Yo creo que no. Yo creo que primero que en primer lugar la dolarización al principio era dolarización. Después se fue tergiversando en que es una canasta de monedas donde va a haber libre competencia de monedas y que se supone que la moneda más fuerte podría, hasta hace tiempo, podría ser el dólar, y entonces iba a ser como una dolarización de hecho. Bueno, ahora en realidad la moneda fuerte va a ser el peso. Entonces yo creo que es una idea que originariamente tenía mucha entidad y la fue perdiendo a lo largo del tiempo. Lo mismo que el cepo era algo que uno al principio se lo imaginaba como algo, no sé si inminente de la primera semana, pero sí de los primeros tiempos. Ahí no sé si es que se subestimó el problema, si es que estaba fríamente calculado, pero bueno, yo creo que el tema del cepo tiene tantas condicionales para que se pueda dar que uno se le imagina que si se da va a estar extendido en el tiempo, no va a ser algo que ocurra este año, por ejemplo. Ahora, estamos viendo y analizando siempre desde el lado del Ejecutivo. Ahora, en cuanto a opciones, la oposición, amigable, no amigable, la que quieras, ¿sigue tan desarmada como estaba en diciembre? ¿Cómo hay que mirar? Digo, por el análisis de cada uno de los partidos, si uno entra a mirar, decir, bueno, pero cada uno tiene, o está completamente o acéfalo o desarmado y el otro partido al medio. ¿Cómo lo ve? Sí, lo veo totalmente desorientada, desarmada, demoralizada, deslegitimada y me parece que no hay, por un lado, no hay una oposición que tenga un propósito colectivo. Tampoco hay oposiciones que tengan propósitos que uno puede decir son convergentes. Pero lo que es peor, también diría, no está claro cuáles son los propósitos de las oposiciones. Porque sí hay como algo que tienen en común, que sería, más allá de los grados, sí. Por supuesto ahí sí hay que distinguir los que están en desacuerdo profundo con el gobierno y los que piensan que el gobierno tiene un buen rumbo, pero que hay que hacer algunos ajustes. Pero a mí lo que me parece es que, vamos a decirlo sin eufemismo, la oposición quedó en un lugar muy complicado y no se les cae una idea, porque es muy difícil tener una idea superadora en momentos en que se viene de un fracaso y el panorama respecto de lo que ocurra en el gobierno de Milei, bueno, no deja de tener algunos visos de incertidumbre, ¿no? Es como que están esperando el error de Milei, nada más. Sí, yo diría que están esperando la situación en que sea propicio decir algo que va en línea con el ideario opositor. Porque me parece que mientras a Milei le vaya bien,
todo lo que diga la oposición va a ser tomado en contra, en su contra. Es decir, en la medida que Milei todavía mantenga un nivel de adhesión importante con la ciudadanía, cualquier cosa que se diga en contrario, la retórica y todo la parafernalia de simpatizantes de Milei que tienen incidencia en las redes y que se manejan ahí como pez en el agua, sumados a la línea de Milei, lo que van a hacer es ponerlos en el lugar de los que ponen palos en la rueda, de los que no entendieron cuál es el nuevo rumbo del país, de los que no la ven, de los que tienen intereses espurios. Entonces, ante ese panorama negativo, la oposición quizás lo que le conviene es hacer un juego tranquilo y pasar desapercibida, por lo menos por ahora. Federico González, muchas gracias, muy amable por estos minutos. No, al contrario, gracias a ustedes. Que tenga buen domingo. Federico González, encuestador y analista político.